Rodrigo cruzó la frontera de regreso después de 6 años. Traía una camioneta nueva, dinero en el bolsillo y un único deseo: abrazar a su madre. Pero cuando llegó a la casa de barro donde creció, encontró las ventanas clavadas con tablas, la puerta amarrada con una cadena oxidada y un perro flaco con las costillas marcadas, echado en la entrada como si llevara meses esperando a que alguien viniera. Rodrigo pegó el oído a la puerta y escuchó algo adentro. Un quejido débil, casi un suspiro. Lo que descubrió detrás de esa puerta te va a revolver el estómago, pero lo que le hizo a quienes encerraron a su madre ahí, eso no se te va a olvidar. Esta es una historia de traición, de cadenas y de una madre que lo dio todo por quienes menos lo merecían. Y te prometo que el final te va a dejar sin palabras. Si eres de los que valoran a su madre, déjame tu ciudad en los comentarios. Dale like y suscríbete porque esta historia empieza 6 años antes. En el momento en que Rodrigo dejó el pueblo con una mochila y una promesa, Rodrigo Mendoza se fue del pueblo a los 22 años con una mochila, $0, y la voz de su madre quebrándose en la puerta. Vete, mi hijo. Aquí no hay nada para ti, pero no te olvides de tu madre. No se olvidó. Cada semana llamaba, cada mes mandaba dinero. Trabajó en construcción, luego en un taller mecánico, luego puso su propio negocio pequeño de reparaciones. No se hizo millonario, pero se hizo un hombre estable, un hombre que podía mandarle a su madre lo suficiente para que no le faltara nada. Al principio el dinero iba directo a una cuenta que Carmen tenía en el banco del municipio, pero un día, hace poco más de un año, Graciela le llamó. Oye, primo, tu mamá ya no quiere ir al banco. Le da miedo el camino, ya sabes, está más viejita. Yo le puedo recibir el dinero y se lo doy en su mano. Rodrigo lo pensó un momento, pero era Graciela, la sobrina que su madre crió, la que vivía a unos pasos. ¿Quién mejor que ella? Cambió los depósitos a la cuenta de Graciela y nunca pidió comprobante, porque cuando confías en alguien no pides recibos. Doña Carmen nunca quiso irse. Rodrigo le insistía cada año. Véngase, mamá, acá hay doctores, hay calefacción, hay todo. Y ella siempre respondía lo mismo. Esta es mi tierra, mijo. Aquí me quedo. Carmen era una mujer de manos agrietadas y corazón demasiado grande. Criaba gallinas, cultivaba sus propias verduras y las vendía en la feria del pueblo. Nunca tuvo mucho, pero lo poco que tenía lo compartía con todos, sobre todo con Graciela. Graciela era su sobrina, hija de una hermana que murió cuando la niña tenía 12 años. Carmen la recogió, la crió como hija, la alimentó con el mismo plato y la arropó en la misma cama. Cuando Graciela se casó con Tomás, un albañil que nunca tuvo terreno propio, Carmen les dijo: «Constrúyanse su casita aquí en mi terreno, hay espacio de sobra». Y ahí la construyeron, con permiso, con cariño, o al menos eso parecía. 6 años después de haberse ido, Rodrigo decidió volver. No de visita. Quería ver a su madre, abrazarla, llevarle regalos, tal vez convencerla otra vez de irse con él. Manejó desde la frontera con la camioneta cargada de cosas: cobijas nuevas, una estufa pequeña, medicinas, ropa. El viaje fue más largo de lo que esperaba. Una llanta ponchada a medio camino le comió 3 horas. Para cuando entró al pueblo ya estaba oscuro. No había alumbrado público. El camino de tierra apenas se veía con las luces de la camioneta, el mismo polvo, las mismas bardas de adobe, los mismos cerros pelones al fondo. Pero algo había cambiado. Pasó primero por la casa de Graciela. No por gusto, sino porque estaba antes en el camino. Graciela salió corriendo a recibirlo con los brazos abiertos, con un escándalo de bienvenida que a Rodrigo le pareció exagerado. «Primo, qué guapo vienes. Qué camioneta. Pásale, pásale, te hice de comer». Le sirvió mole, arroz, agua de Jamaica. No paraba de hablar. Rodrigo preguntó por su madre y la respuesta de Graciela fue rápida, demasiado rápida. «Tu mamá salió a visitar a una comadre al pueblo de al lado.
Ya sabes cómo es. Se fue sin avisar, pero ya vuelve en un par de días. Rodrigo quería ir directo a la casa de su madre, pero Graciela lo frenó. Ahorita está bien oscuro, primo. El camino para allá no tiene luz y hay hoyos por todos lados. Quédate aquí. Mañana tempranito la vas a ver. Rodrigo dudó. Estaba reventado del viaje. Llevaba 14 horas manejando. Le dolía la espalda y los ojos le ardían. Aceptó. Se quedó. Pero algo no cuadraba. Su madre nunca se iba sin avisarle. Nunca. Y en los últimos meses, las llamadas habían cambiado. Las respuestas eran cortas. Los pretextos para no hacer videollamada eran siempre los mismos. Ando ocupada, mi hijo. Se me acabaron los datos. Luego te marco. Rodrigo lo había atribuido a la edad, a lo difícil que es la tecnología para una señora de 74 años. Esa noche durmió en casa de Graciela, pero no durmió bien. Algo le apretaba el pecho, algo que todavía no podía nombrar. A la mañana siguiente, Rodrigo se levantó temprano. Le dijo a Graciela que iría a dejar los regalos a la casa de su madre para que estuvieran ahí cuando ella volviera. Graciela se puso rara. No, espérate, yo te los guardo aquí. Rodrigo la miró. ¿Por qué? Es la casa de mi mamá. Graciela tartamudeó algo sobre la cerradura que estaba medio trabada. Que mejor esperara. Rodrigo no le hizo caso. Agarró las bolsas y caminó hacia allá. La casa de su madre estaba hasta unos 200 metros. La conocía de memoria. Paredes de adobe, techo de teja vieja, una puerta de madera que siempre estaba abierta porque Carmen decía que una casa con la puerta cerrada es una casa sin alma. Rodrigo caminó por el sendero de tierra esperando ver esa puerta abierta, las gallinas picoteando afuera, tal vez la regadera goteando sobre las macetas. Lo que encontró fue otra cosa. Las ventanas estaban tapadas, clavadas con tablas desde afuera. La puerta tenía una cadena gruesa, oxidada, cruzada entre la manija y un poste de fierro con un candado viejo. No había gallinas, no había macetas. El patio estaba vacío, seco, como si nadie lo hubiera pisado en meses. Y ahí, echado justo frente a la puerta, estaba un perro flaco color canela, con las costillas marcadas bajo el pelo sucio. Rodrigo lo reconoció. Era Canelo, el perro callejero que su madre alimentaba todos los días. Le ponía un plato de sobras junto a la puerta cada mañana. «Es mi compañerito», le decía por teléfono. «Ya hasta duerme aquí en la entrada». Canelo seguía ahí, pero ya no era el perro que Rodrigo recordaba. Estaba esquelético. Tenía los ojos hundidos. Cuando vio a Rodrigo, levantó la cabeza despacio, como si le costara trabajo. Meneó la cola una vez, 2 veces, y luego soltó un quejido largo, grave, como si llevara meses intentando decirle a alguien lo que estaba pasando. A Rodrigo se le heló la sangre. Se acercó a la puerta. La cadena estaba puesta desde afuera. El candado no se podía abrir sin llave. Pegó el oído a la madera. Al principio nada, solo silencio. Luego un sonido débil, como un arrastre, como si alguien se moviera adentro con la poca fuerza que le quedaba. «Mamá», dijo Rodrigo con la voz temblando. «Silencio, mamá». Y entonces lo escuchó, un susurro tan débil que casi se lo lleva el viento. «Mi hijo». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Rodrigo no pensó, no midió, no calculó. Corrió a la camioneta, sacó una barra de fierro que traía en la caja y volvió a la puerta. Le dio un golpe a la cadena. 2, 3. El candado no cedía. Le dio con todo el cuerpo, con toda la rabia que le estaba subiendo desde el estómago. Al 5.º golpe, el eslabón más oxidado reventó. La cadena cayó al piso con un ruido seco. Rodrigo empujó la puerta y el olor lo golpeó primero. Un olor espeso, ácido, que se le metió por la nariz y le revolvió el estómago. Orines viejos, comida podrida. Algo más que no quería identificar. Rodrigo se tapó la boca con el brazo y dio un paso adentro. La oscuridad era casi total. Las ventanas clavadas no dejaban pasar ni un hilo de luz.
Tardó unos segundos en que los ojos se le acostumbraran, y entonces la vio. En el rincón del cuarto, sobre un colchón tirado en el piso, estaba doña Carmen, o lo que quedaba de ella. La mujer que Rodrigo recordaba era fuerte, ancha de espaldas, morena curtida por el sol, con manos que podían cargar costales de verdura y amasar tortillas al mismo tiempo. La mujer que estaba frente a él era un esqueleto con piel, los brazos flacos como ramas secas, las mejillas hundidas, el pelo blanco largo pegado a la cara con sudor viejo. Tenía un camisón gris que alguna vez fue blanco, manchado de cosas que Rodrigo prefirió no mirar. Carmen levantó una mano. Le temblaba tanto que parecía que el aire la movía. Abrió los ojos, tardó en enfocar. «Mi hijo, ¿eres tú o ya me estoy muriendo?» Rodrigo cayó de rodillas junto al colchón. No pudo hablar. No le salían las palabras. Solo la abrazó. Y cuando la apretó contra su pecho, sintió cada hueso de su madre, cada costilla, cada vértebra, como si estuviera abrazando a un pájaro herido. Lloró como no había llorado desde que era niño. Un llanto feo, roto, de esos que salen desde un lugar que uno ni sabía que existía. «Ya estoy aquí, mamá. Ya estoy aquí». Carmen lloraba también, pero sin fuerza. Las lágrimas le caían por las mejillas hundidas sin que ella pudiera siquiera levantar la mano para limpiárselas. Rodrigo miró alrededor y cada detalle que veía era peor que el anterior. En la parte de abajo de la puerta había un hueco, un agujero rectangular cortado en la madera del tamaño justo para pasar un plato. Junto al colchón había restos de tortillas duras, un par de frijoles secos pegados al piso y un vaso de plástico volteado. Alguien le pasaba comida por ahí. Lo mínimo, lo justo para que no se muriera, no por compasión, por conveniencia. Un muerto levanta preguntas, una vieja encerrada y callada. No. En la esquina opuesta un balde que servía de baño. Las paredes tenían marcas, rayas hechas con algo. Tal vez una piedra, tal vez una uña. Rodrigo las contó sin querer. Decenas, cientos. Su madre había estado contando los días en su propia casa, en la casa que ella construyó con su esposo, en la casa donde nació Rodrigo. Alguien la encerró ahí como si fuera un animal. Le clavaron las ventanas, le pusieron cadenas y le pasaban comida por un agujero en la puerta, no para mantenerla viva, para mantenerla callada. Rodrigo apretó los dientes tan fuerte que le tronó la mandíbula. «¿Quién le hizo esto, mamá?» Carmen cerró los ojos. No respondió. No tenía fuerza o no tenía valor. Pero Rodrigo ya sabía que la respuesta estaba a 200 metros de ahí. Rodrigo cargó a su madre como se carga a un niño. Pesaba nada, literalmente nada. La envolvió en una cobija limpia de las que traía en la camioneta y la acomodó en el asiento del copiloto. Canelo se subió de un brinco a la caja de atrás sin que nadie lo invitara, como si supiera que por fin alguien había venido a hacer lo que él no podía. Manejó como loco. La clínica más cercana estaba a 40 minutos por carretera de tierra. Rodrigo la hizo en 25. Iba viendo de reojo a su madre, que se había quedado dormida o desmayada, con la boca entreabierta y la respiración tan flaca que a cada rato Rodrigo le ponía la mano en el pecho para asegurarse de que seguía viva. Llegó a la clínica derrapando. Entró cargándola. Los enfermeros lo vieron y reaccionaron de inmediato. La pusieron en una camilla. Le conectaron suero. La doctora llegó corriendo y cuando le quitó la cobija se quedó callada 3 segundos. 3 segundos que a Rodrigo le parecieron 3 horas. El diagnóstico fue una lista de horrores. Desnutrición severa, deshidratación crónica, infección en la piel por las heridas que le salieron de estar acostada tanto tiempo en el mismo lugar, llagas en las piernas, principio de infección urinaria, anemia. La doctora se quitó los guantes, miró a Rodrigo y le preguntó con una voz que intentaba ser profesional, pero no podía esconder el espanto. ¿Cuánto tiempo estuvo en esas condiciones?
Rodrigo no supo responder, pero la cabeza ya le estaba haciendo cuentas. Las llamadas empezaron a cambiar hace como 8 meses, las respuestas cortas, los pretextos, las excusas para no hablar por video. 8 meses. Su madre estuvo encerrada 8 meses mientras él estaba al otro lado de la frontera mandando dinero y creyendo que todo estaba bien. El dinero. Rodrigo se quedó helado en medio del pasillo. Cada mes mandaba dinero a la cuenta de Graciela. La misma cuenta que ella le pidió usar porque tu mamá ya no quiere ir al banco. Rodrigo nunca pidió comprobante, nunca cuestionó nada. 8 meses de depósitos. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Quién lo usó? ¿Para qué sirvió mientras su madre se pudría en la oscuridad con un plato de tortillas pasado por un agujero? Rodrigo se sentó en una silla de plástico del pasillo. Se agarró la cabeza con las 2 manos. La rabia y la culpa le llegaron al mismo tiempo, como 2 golpes en el mismo lugar. La rabia contra Graciela, la culpa contra sí mismo, por haberse ido, por haber confiado, por no haber venido antes, por haber leído «Estoy bien», mi hijo en una pantalla, y haberlo creído sin escuchar la voz de su madre diciéndolo. Canelo estaba echado afuera de la clínica esperando como siempre. Rodrigo se limpió la cara, se paró y caminó hacia la camioneta. Iba a volver al pueblo, pero esta vez no iba con regalos. Rodrigo llegó a la casa de Graciela cuando ya estaba oscureciendo. No tocó la puerta, la empujó. Graciela estaba en la cocina sirviéndole de cenar a Tomás. Los 2 levantaron la vista al mismo tiempo, y el plato que Graciela tenía en la mano se le quedó suspendido en el aire cuando vio la cara de Rodrigo. No era la misma cara que había llegado ayer con regalos y abrazos. ¿Qué le hicieron a mi madre? La pregunta salió seca, sin grito, sin adornos. Y fue peor que cualquier grito. Graciela puso el plato en la mesa despacio, se limpió las manos en el mandil y empezó a construir la mentira con una calma que daba escalofríos. «Ay, primo, qué bueno que fuiste a verla. Mira, lo que pasa es que tu mamá se puso mal de la cabeza. Empezó a decir cosas raras, a encerrarse sola, a no querer salir. Nosotros le llevábamos comida todos los días, le hablábamos por la ventana, pero ella no nos dejaba entrar. Tú sabes cómo se ponen los viejitos, ¿verdad? Queríamos llevártela al doctor, pero no se dejaba. Hablaba sin parar, como si las palabras pudieran tapar lo que Rodrigo ya había visto con sus propios ojos. Tomás no decía nada. Estaba sentado con la mirada en el plato, moviendo los frijoles de un lado a otro con la cuchara. No levantó la vista ni una vez. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Dejó que Graciela terminara su teatro completo, y cuando ella se calló esperando una respuesta, Rodrigo hizo una sola pregunta. Si mi mamá se encerraba sola, ¿por qué la cadena estaba por fuera? Silencio. Porque el candado estaba por fuera. Graciela. Graciela abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Tartamudeó algo que no llegó a ser palabra. Y las ventanas. Siguió Rodrigo sin levantar la voz. Las ventanas estaban clavadas con tablas desde afuera. Mi mamá salió a clavarlas, y luego se metió y se puso la cadena sola. Tomás dejó caer la cuchara. El ruido del metal contra el plato sonó como un disparo en ese silencio. Graciela cambió de estrategia. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Rodrigo, tú no entiendes. Fue por su bien. Ella se podía hacer daño. Nosotros solo queríamos protegerla. Yo la quiero como si fuera mi mamá. Tu mamá no murió en la oscuridad. Rodrigo la cortó en seco. La mía casi. Se dio la vuelta y salió. No azotó la puerta, no gritó, no la amenazó. Eso habría sido fácil. Rodrigo no buscaba lo fácil. Buscaba algo peor para ellos. Buscaba la verdad completa, porque sabía que lo que Graciela le acababa de contar era mentira. Pero todavía no tenía toda la historia. Todavía no sabía el porqué. Todavía no sabía cuánto le habían robado, y sobre todo sabía si alguien más en ese pueblo sabía lo que estaba pasando, y no hizo nada. Esa noche no durmió en casa de Graciela. Durmió en la camioneta,
estacionado frente a la clínica donde su madre respiraba con ayuda de un tanque de oxígeno. Canelo dormía abajo de la camioneta, fiel, inmovible. Al día siguiente, poco después de las 6 de la mañana, Rodrigo escuchó unos golpes suaves en la ventana de la camioneta. Abrió los ojos. Afuera estaba una muchacha joven, delgada, con el pelo recogido en una trenza apretada. Tenía los ojos rojos, las manos entrelazadas contra el pecho y una expresión que Rodrigo reconoció al instante. Miedo. Un miedo viejo de esos que se cargan hace mucho tiempo. Era Lupita, la hija de Graciela y Tomás. Rodrigo la había visto de lejos el día anterior, pero no le había puesto atención. La última vez que la vio era una niña de 10 años. Ahora tenía 16 y parecía que cargaba el doble de esa edad en la mirada. «Tío», dijo Lupita, y la voz le salió cortada. «Necesito contarte algo. Pero por favor, no le digas a mis papás que vine». Rodrigo se bajó de la camioneta, la llevó a una banca a un lado de la clínica, y Lupita habló. No habló como alguien que inventa, habló como alguien que por fin suelta algo que la estaba ahogando por dentro. Contó que todo empezó 8 meses atrás, que su papá Tomás llegó una noche con cadenas y un candado, que su mamá, Graciela, le dijo que doña Carmen estaba loca y que era por su bien que la encerraran hasta que Rodrigo mandara suficiente dinero para meterla en un asilo. Pero el asilo nunca fue el plan. El plan era otro. Graciela había contactado a un hombre de la ciudad que quería comprar un terreno grande para construir unas bodegas. El terreno de doña Carmen, el terreno donde estaba la casa, la parcela y todo lo que el difunto esposo de Carmen les había dejado. Si Carmen desaparecía del mapa y Rodrigo seguía lejos sin sospechar nada, Graciela podía hacerse pasar como encargada del terreno. Ya tenía los papeles a medio falsificar. Ya había recibido un adelanto. Lupita contó también cómo su madre fue cambiando las mentiras para el pueblo conforme pasaban las semanas. Primero dijo que Carmen se había ido con una comadre, luego que estaba en Guadalajara con unos primos, después que la habían internado en una clínica para viejitos en la ciudad y que estaba bien atendida. Y cuando alguien insistía en ir a verla o en llamarla, Graciela siempre tenía una respuesta lista. «Ay, es que no puede recibir visitas. Le dijeron los doctores que necesita reposo total. Yo le digo que le manda saludos». Doña Matilde fue 2 veces a preguntar. Don Agustín fue 3. El padre Benjamín mandó recado. Todos recibieron la misma pared de mentiras. Y como Graciela era la sobrina que Carmen crió como hija, la que vivía al lado, la de confianza, le creyeron. Rodrigo escuchaba sin parpadear. Lupita siguió. Contó que su papá le pasaba comida a Carmen por el agujero de la puerta una vez al día. Tortillas duras, un vaso de agua, a veces un plato de frijoles fríos, lo mínimo, lo justo para que no se muriera. Graciela le había dicho a Tomás: «Si se nos muere, nos metemos en un problema». No era cuidado, era cálculo. Pero Lupita hacía algo más. Cuando sus papás no se daban cuenta, se escabullía hasta la puerta de Carmen con lo que podía. Un poco más de agua, una tortilla con sal, a veces un pedazo de fruta que escondía en la bolsa de la escuela, y a veces solo un papel doblado con un dibujo, porque no sabía qué más hacer. Dibujaba flores, mariposas, un sol. «Cosas tontas», dijo ella. Pero doña Carmen los guardaba todos, los metía debajo del colchón. «A veces me quedaba sentada del otro lado de la puerta», dijo Lupita con la voz rota. «Y mi abuelita me decía despacito: «Gracias, mija. No más saber que estás ahí me da fuerzas». Y yo no podía hacer nada, tío. Quería gritar, quería ir con alguien, pero mi mamá me dijo que si hablaba me iba a ir peor a mí que a la abuelita». Rodrigo cerró los ojos. 8 meses. Una niña de 16 años fue la única persona que mantuvo a su madre medio viva, con tortillas pasadas por un agujero, con dibujos de flores, con su presencia silenciosa al otro lado de una puerta que no podía abrir. Lupita se limpió la cara con la manga de la blusa
y sacó algo del bolsillo, un papel arrugado doblado en 4. Se lo dio a Rodrigo. Él lo abrió. Era un dibujo de Lupita, una casa con la puerta abierta, una señora afuera con un perro y arriba con letra de niña una palabra. Pronto. Rodrigo abrazó a Lupita, la abrazó fuerte y le dijo algo que ella necesitaba escuchar desde hacía 8 meses. No fue tu culpa, mija. Nada de esto fue tu culpa. Lupita lloró como solo lloran los que por fin tienen permiso de hacerlo. Pero Rodrigo ya no solo tenía dolor, ahora tenía toda la historia. Tenía el motivo, tenía el plan, tenía el nombre del comprador, tenía la confesión de la única testigo directa y tenía algo más peligroso que la rabia. Tenía paciencia. Rodrigo volvió a la casa de su madre esa misma mañana, pero esta vez no fue a llorar. Fue a buscar evidencia. Entró con cuidado. La luz del sol se colaba por la puerta abierta y por primera vez iluminaba lo que 8 meses de oscuridad habían escondido. El cuarto se veía peor con luz que sin ella. Las marcas en la pared eran más de las que había contado. Algunas estaban hechas con una piedra pequeña, otras con la uña. Rodrigo pasó los dedos por encima y sintió la profundidad de cada raya. Su madre había contado cada día de su encierro con las manos. Debajo del colchón encontró lo que Lupita le había dicho. Los dibujos doblados con cuidado, apilados como si fueran cartas de amor, flores, mariposas, un sol, una casa con la puerta abierta, y en uno de ellos con la letra temblorosa de Carmen. Una frase escrita con algo que parecía carbón. Dios mío, que mi hijo venga. Rodrigo se guardó los dibujos en la bolsa de la camisa, contra el pecho. Luego buscó el celular de su madre. No estaba en la casa. Eso confirmaba lo que sospechaba. Se fue directo a la casa de Graciela. Ella no estaba. Tomás tampoco. Pero la puerta de la recámara estaba abierta y sobre el buró. Debajo de una revista estaba el celular de Carmen. Un teléfono viejo de botones con la pantalla rayada. Rodrigo lo prendió. La batería estaba a la mitad. Señal de que alguien lo mantenía cargado. Alguien lo usaba. Abrió los mensajes y ahí estaba todo. 8 meses de conversaciones entre él y su madre. Solo que su madre nunca escribió ni una sola de esas respuestas. Estoy bien, mijo. No te preocupes. Ando ocupada con unas cosas. Luego te llamo. No me mandes tanto. Con poquito me alcanza. Mejor no hagas videollamada. Se me traba mucho el teléfono. Todas escritas por Graciela. Rodrigo lo sabía ahora porque veía las diferencias que antes ignoró. Su madre nunca ponía signos de puntuación, nunca escribía jaja, nunca mandaba emojis, nunca usaba preocupes completo. Siempre escribía preocups porque le costaba trabajo con los dedos gruesos. Graciela ni siquiera se tomó la molestia de imitar bien y él no se dio cuenta. Rodrigo leyó cada mensaje uno por uno, como quien se clava espinas a propósito. Cada estoy bien. Mi hijo que leyó en su momento con alivio. Ahora le quemaba. Mientras él leía esos mensajes en su taller al otro lado de la frontera, su madre estaba a oscuras contando rayas en la pared, esperando que alguien abriera la puerta. Pero había algo más. Revisó la cuenta de banco. Cada mes, sin falta, Rodrigo depositaba. El dinero entraba a la cuenta que Graciela le dio hacía años. Para tu mamá, le había dicho. Rodrigo nunca pidió comprobantes, nunca preguntó en qué se gastaba. Confiaba. 8 meses de depósitos, más de 60.000 pesos en total. Salió de la casa y caminó por el terreno. Vio la casa de Graciela con otros ojos. Muebles nuevos visibles por la ventana, una televisión grande en la sala, piso de loseta que antes era de tierra, una antena de internet en el techo, el patio limpio con macetas bonitas y una barda nueva de tabicón, todo pagado con el dinero que Rodrigo mandaba para su madre. Mientras Carmen comía tortillas duras pasadas por un agujero, Graciela se sentaba en una sala nueva a ver telenovelas en una pantalla plana comprada con el dinero del hijo, que no sabía que su madre estaba encadenada a 10 metros de ahí. Rodrigo tomó fotos de todo,
del celular, de los mensajes, de los depósitos, de la casa de Graciela, de los muebles. Guardó el teléfono de su madre en el bolsillo y caminó de regreso a la camioneta con la mandíbula apretada y los ojos secos. Ya no había lágrimas. Las lágrimas se habían convertido en otra cosa. Rodrigo no fue a la policía. Todavía no. Antes quería algo que ningún juez puede dar. Fue a ver a don Agustín, el vecino más viejo del pueblo. Le contó todo. Don Agustín se puso blanco. Se tuvo que sentar. Le temblaban las manos. Yo le pregunté por ella, dijo con la voz quebrada. Yo fui a tocar la puerta hace meses, y Graciela me dijo que Carmen estaba en Guadalajara con unos primos. Yo le creí, Rodrigo. Dios me perdone. Yo le creí. Rodrigo le puso la mano en el hombro. Usted no tiene la culpa, don Agustín. Los que tienen la culpa van a pagar. Después fue con doña Matilde, la señora que compró verduras de Carmen por más de 30 años en la feria. Le contó. Matilde no se puso blanca, se puso roja. Esa víbora hizo eso con Carmelita, con la mujer que la crió. Rodrigo asintió. Matilde agarró su rebozo y dijo, «Dime qué necesitas». Fue con el padre Benjamín, le contó. El padre cerró los ojos y rezó en silencio. Luego los abrió y dijo, «¿Qué vas a hacer, hijo?». Rodrigo respondió, «Que todos sepan». Esa tarde la voz corrió por el pueblo como pólvora. No hizo falta que Rodrigo convocara a nadie. La gente llegó sola a la plaza. Venían con la cara descompuesta, algunos incrédulos, otros furiosos, otros avergonzados de no haber preguntado más, de no haber insistido, de haber aceptado las mentiras de Graciela sin cuestionar. Graciela llegó también. Llegó confiada, con la frente en alto, segura de que podía controlar la situación como siempre. Tomás venía detrás callado, con la vista en el suelo. Rodrigo se paró en el centro de la plaza. No gritó, habló claro. Sacó el teléfono y mostró las fotos. La primera, su madre en el colchón, esquelética, con los ojos hundidos. El murmullo de la gente se convirtió en un silencio de piedra. La segunda, la cadena y el candado en la puerta. Alguien ahogó un grito. La tercera, el agujero en la puerta por donde le pasaban comida. Una mujer se llevó la mano a la boca. La cuarta, las marcas en la pared. Los días contados con las uñas. Luego leyó los mensajes uno por uno, los que Graciela mandó haciéndose pasar por Carmen. «Estoy bien, mi hijo». Leía Rodrigo en voz alta, y entre cada mensaje dejaba un silencio que pesaba como plomo. «No te preocupes». Otro silencio. «Mejor no me llames esta semana». Graciela empezó a retroceder. La confianza se le fue derritiendo de la cara como cera. «Eso no es cierto», gritó. «Yo la cuidaba. Yo le llevaba comida todos los días. Ella estaba loca. Se hacía daño sola». Rodrigo no le respondió a ella. Le habló al pueblo. «Esta mujer», dijo señalándola, «fue recogida por mi madre cuando tenía 12 años. Mi madre la crió, la alimentó, le dio un techo, le dio un terreno para que hiciera su casa, y así le pagó, encerrándola con cadenas, robándole su dinero, haciéndose pasar por ella para que yo no sospechara». Doña Matilde dio un paso al frente, miró a Graciela de arriba a abajo y escupió en el piso frente a ella. No dijo una palabra. No hacía falta. Don Agustín se paró temblando, caminó hasta el centro de la plaza y habló frente a todos. «Yo fui 3 veces a preguntar por Carmelita. 3 veces. La primera me dijo que estaba con una comadre, la segunda que se había ido a Guadalajara, la tercera que estaba internada en una clínica y que no podía recibir visitas. Se le quebró la voz y las 3 veces le creí, porque la crío, Carmen, porque pensé que nadie le haría eso a la mujer que le dio todo». Apretó los puños. Las lágrimas le caían por las arrugas. «Perdónenme, debía haber tumbado esa puerta yo mismo». Doña Matilde se puso a su lado. Tenía los ojos rojos. «Yo también fui», dijo 2 veces y me dijo lo mismo, que estaba bien, que estaba atendida. Yo le llevaba bolsas de fruta para que se las mandara,
Y esa desgraciada, ¿quién sabe qué hizo con ellas? El pueblo entero cargaba la misma vergüenza. Todos habían preguntado alguna vez. Todos habían recibido una mentira diferente. Y todos se habían ido tranquilos porque la mentirosa era la sobrina de confianza, la que Carmen crió, la que vivía al lado. Nadie imaginó que justamente esa persona era el monstruo. Tomás vio cómo el pueblo entero miraba a su esposa con asco. Vio los ojos de los hombres que conocía, los que jugaban baraja con él los domingos, mirándolo como si fuera una cucaracha. No aguantó. Dio media vuelta y empezó a caminar rápido hacia la calle de atrás. No llegó lejos. 3 hombres del pueblo lo agarraron antes de que doblara la esquina. Lo trajeron de vuelta a la plaza. No le pegaron. No hacía falta. La vergüenza ya le había roto algo adentro que no se iba a reparar. Graciela seguía gritando que era inocente, que todo era un malentendido, que ella amaba a su tía. Nadie la escuchaba ya. El pueblo entero le había dado la espalda. Literal y metafóricamente, la gente se fue volteando uno por uno, dándole la espalda a Graciela hasta que quedó sola en medio de la plaza con su marido agarrado por los brazos y su propia hija mirándola desde lejos detrás de Rodrigo sin dar un paso hacia ella. Lupita ya había elegido su lado. Al día siguiente, Rodrigo bajó al pueblo con un abogado. No cualquier abogado. Un licenciado de la ciudad que un amigo suyo en Estados Unidos le recomendó. Un tipo serio, de traje, con portafolio, que no había pisado un pueblo de terracería en su vida, pero que sabía exactamente cómo destruir a alguien dentro de la ley. Se fueron directo al Ministerio Público. La denuncia fue larga. Cada delito pesaba más que el anterior. Secuestro, privación ilegal de la libertad, maltrato contra persona mayor, fraude, falsificación de identidad en comunicaciones, apropiación indebida de recursos. El abogado fue poniendo cada cargo sobre la mesa como quien pone balas en un cargador. El agente del ministerio leía los cargos y levantaba las cejas un poco más con cada uno. Rodrigo entregó todo. Fotos del estado de su madre, las fotos de la cadena, el candado, las ventanas clavadas, el celular de Carmen con los mensajes que Graciela escribió haciéndose pasar por ella, los comprobantes de los depósitos bancarios, el testimonio escrito de Lupita, firmado esa mañana con mano temblorosa, pero con la voz firme, y algo más que el abogado consiguió, el nombre y número del hombre de la ciudad al que Graciela estaba vendiendo el terreno. Ya había un adelanto pagado, ya había papeles falsos a medio tramitar. La cosa no era solo crueldad, era un negocio. La orden de arresto salió esa misma tarde. La patrulla llegó al pueblo cuando el sol se estaba metiendo. 2 oficiales. La gente los vio entrar por la carretera de tierra y supo de inmediato a dónde iban. Nadie dijo nada. Nadie avisó a Graciela. El pueblo entero se quedó callado como si el silencio fuera su forma de participar en la justicia. Los policías tocaron la puerta de Graciela. Ella abrió. Cuando vio los uniformes, la cara se le descompuso. Empezó con lo de siempre. Las lágrimas, los gritos, la actuación. Yo no hice nada. Es un malentendido. Yo la quiero como a mi madre. Rodrigo está mintiendo porque quiere quedarse con todo. Nadie le creyó. Ni siquiera los policías que ya habían leído el expediente completo en el camino. Tomás estaba adentro, sentado en la sala, en los muebles nuevos. Cuando los policías entraron, no corrió, no gritó. Se quedó sentado con las manos entre las rodillas mirando el piso. Tenía los ojos de un hombre que llevaba meses sin dormir. Cuando el oficial le dijo que estaba detenido, Tomás se paró despacio, estiró las muñecas para que le pusieran las esposas y dijo algo que nadie esperaba. Fue idea de ella. Todo fue idea de ella. Yo nomás hice lo que me dijo. Graciela se volteó a verlo con unos ojos que podrían haber prendido fuego. Cobarde, cobarde, desgraciado. Tú pusiste las cadenas, tú clavaste las ventanas porque tú me lo ordenaste, respondió Tomás sin mirarla.
Y yo fui tan cobarde que te obedecí. Los policías lo sacaron a los dos, a Graciela esposada y gritando, a Tomás esposado y en silencio. Los metieron en la patrulla. El pueblo entero estaba afuera. No gritaban, no insultaban, solo miraban en silencio, porque a veces el silencio de un pueblo es más pesado que cualquier condena. Rodrigo estaba parado junto a su camioneta con los brazos cruzados. Cuando la patrulla pasó frente a él, Graciela lo miró desde el asiento trasero. Tenía la cara roja, mojada, desfigurada por la rabia y el miedo. Rodrigo la miró de vuelta, sin odio, sin satisfacción, con algo peor, con decepción. La patrulla se alejó por la carretera de tierra, levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Lupita estaba sentada en la banqueta de enfrente, sola, viendo cómo se llevaban a sus padres. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas para ellos. Don Agustín se acercó, se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Lupita recargó la cabeza en el hombro del viejo y cerró los ojos. Rodrigo los miró desde lejos y supo que la justicia no había terminado. Faltaba una cosa. 3 semanas después, el abogado de Rodrigo confirmó lo que ya sabían. El terreno completo estaba a nombre de Carmen Mendoza y su hijo Rodrigo. Siempre lo estuvo. La casa que Graciela y Tomás construyeron ahí no tenía escrituras propias, no tenía permisos de construcción, no estaba registrada en el catastro, no tenía nada legal. Fue construida con el permiso verbal de una mujer bondadosa que les dijo: hagan su casita aquí. Un permiso que no valía nada en un papel, y que Carmen nunca imaginó que iban a usar en su contra. El abogado tramitó todo. Notificación formal a Graciela y Tomás de que la construcción era irregular y estaba en propiedad ajena. Como ambos estaban presos y no podían responder en el plazo legal, el proceso siguió su curso. El juez autorizó la demolición. Todo por la vía correcta. Rodrigo no iba a darles ni un pretexto para victimizarse. Rodrigo ejerció su derecho. La retroexcavadora llegó un martes por la mañana. Amarilla, enorme, absurda en un pueblo donde lo más grande que circulaba era una camioneta de redilas. El operador estacionó la máquina frente a la casa de Graciela y esperó la orden. Rodrigo le hizo una seña con la cabeza. El primer golpe fue contra la barda del frente, la de tabicón nuevo que Graciela había mandado construir. Cayó como si fuera de galletas. Detrás apareció el patio con las macetas bonitas, la ropa tendida, una mesa de plástico con un mantel flores. Cosas normales, cosas de una familia que parecía normal desde afuera. El segundo golpe fue contra la pared lateral. Los blocs se partieron y el techo de lámina se torció con un rechinido largo, como un quejido. El pueblo estaba ahí, todos mirando. No era morbo, era algo más profundo. Era ver cómo se deshace lo que se construyó sobre la maldad. Cada pared que caía era un pedazo de mentira que se venía abajo. Los muebles nuevos quedaron entre los escombros, la televisión de pantalla plana, el piso de loseta, la antena de internet, todo lo que Graciela compró con el dinero que Rodrigo mandaba para su madre, quedó tirado en una montaña de polvo, bloc roto y varilla torcida. Rodrigo no disfrutó la demolición, no sonrió, no celebró. Se quedó parado con los brazos cruzados y los ojos fijos en los escombros, porque destruir esa casa no le devolvía los 8 meses de su madre en la oscuridad, no le devolvía las marcas en la pared, no le devolvía los huesos que sintió cuando la abrazó en ese colchón podrido, pero sí le devolvía algo. Devolvía la tierra de su madre limpia. Doña Matilde se acercó a Rodrigo cuando la máquina terminó. Le puso la mano en el brazo y le dijo: «Tu mamá estaría orgullosa, mi hijo, pero no por esto, por haber regresado». Rodrigo no respondió. Tragó saliva, asintió. Los escombros se quedaron ahí varios días. Nadie los recogió con prisa. El pueblo los veía cada mañana al pasar como un recordatorio.
como una advertencia silenciosa de lo que pasa cuando se muerde la mano que te dio de comer. Carmen pasó 5 semanas en la clínica. Las primeras 2 fueron las peores. No hablaba, apenas abría los ojos. Los doctores le ponían suero, le curaban las llagas, le daban de comer despacio porque su estómago ya no aguantaba porciones normales. Rodrigo dormía en una silla de plástico junto a la cama todas las noches sin falta. A veces Carmen despertaba a media madrugada desorientada y estiraba la mano en la oscuridad buscando algo. Cuando tocaba la mano de su hijo, se calmaba, cerraba los ojos y volvía a dormir. La tercera semana Carmen empezó a hablar poco, frases cortas. «Tengo hambre, mi hijo. Ya es de día. Canelo está bien». Rodrigo le decía que sí, que Canelo estaba fuera esperándola, que no se había movido de la puerta de la clínica. Carmen sonreía con los labios partidos y decía, «Ese perro es más fiel que la gente». Una noche de esa tercera semana, Carmen no podía dormir. Rodrigo estaba a su lado, despierto también, y sin que él le preguntara nada, ella empezó a hablar. Lo peor no era el hambre, mi hijo, ni el frío, ni el balde. Hizo una pausa larga. Lo peor era el silencio. Pasaban días sin que nadie me hablara. Yo le hablaba a la pared, le hablaba a Dios. A veces escuchaba a Canelo rasguñar la puerta y me ponía a llorar porque era el único que sabía que yo estaba ahí. Se le quebró la voz. Una noche oí la risa de Graciela del otro lado del terreno. Estaban cenando, se reían, y yo estaba en la oscuridad con hambre, sin poder ni pararme. Ese día pensé que me iba a morir ahí adentro, y que nadie se iba a enterar. Rodrigo apretaba la sábana con los puños. No la interrumpió. No podía. Pero luego escuchaba los pasitos de Lupita despacito, para que no la oyeran, y sentía que algo se deslizaba por el agujero de la puerta. Y yo pensaba, si esa niña todavía viene, es que Dios no se ha olvidado de mí. Carmen cerró los ojos. Rodrigo le agarró la mano. Se quedaron así un rato largo, en silencio. No había nada que decir que estuviera a la altura de lo que ella acababa de contar. La cuarta semana, Carmen se sentó sola en la cama. Pidió un espejo. Rodrigo dudó, pero se lo dio. Carmen se miró. Se tocó la cara con los dedos. Pasó la mano por el pelo blanco, largo, desordenado. Se miró los brazos flacos. No lloró. Apretó los labios. Dejó el espejo boca abajo en la cama y dijo, «Me van a crecer las carnes otra vez. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es mi hortaliza. ¿Quién la habrá regado?» Rodrigo se rió. Por primera vez en semanas se rió porque ahí en esa frase estaba su madre, la de siempre, la que se preocupaba más por sus verduras que por sí misma. La quinta semana, Carmen caminó con ayuda, agarrada del brazo de Rodrigo, arrastrando las chanclas por el pasillo de la clínica. Los enfermeros la aplaudían. Ella les decía, «No me aplaudan, que no estoy en concurso. Mejor tráiganme un cafecito». El día que le dieron de alta, Rodrigo la subió a la camioneta con cuidado. Canelo estaba en la caja de atrás, meneando la cola como loco. Carmen lo vio y estiró la mano por la ventana para acariciarlo. «Ya, ya, Canelo, ya nos vamos a casa». En el camino, Rodrigo respiró hondo. Sabía lo que iba a decir. Lo había ensayado 100 veces. «Mamá, ya pensé en todo. Nos vamos a Estados Unidos. Allá le consigo buenos doctores, una casa calientita, todo lo que necesite. No tiene que preocuparse por nada. Yo la cuido». Carmen miraba por la ventana. Los cerros pelones, el polvo, los nopales al costado de la carretera, las nubes gordas que prometían lluvia sin cumplir. No volteó a ver a Rodrigo cuando respondió, «Mi hijo, yo de aquí no me voy. Mamá, por favor, escúchame bien, Rodrigo». Carmen volteó. Lo miró con esos ojos que habían sobrevivido 8 meses de oscuridad y que de alguna forma todavía tenían luz. «Esta es mi tierra. Aquí nací. Aquí me casé con tu padre. Aquí te tuve a ti. Aquí enterré a tu padre.
Aquí cultivé mis verduras y crié mis gallinas. Aquí me conoce el viento. No me voy a morir en un lugar donde nadie sabe mi nombre. Rodrigo apretó el volante. Se le hizo un nudo en la garganta que no lo dejaba tragar. Lo único que necesito, dijo Carmen bajando la voz, es que no te vayas otra vez. Rodrigo no respondió de inmediato. Manejó en silencio unos minutos. El pueblo ya se veía a lo lejos. La carretera de tierra, las casas de adobe, los cerros pelones al fondo. Todo igual, todo diferente. No me voy, mamá. Carmen le apretó la mano. No dijo gracias. No hacía falta. Canelo ladró una vez desde la caja de la camioneta, como si él también hubiera entendido. Pasaron los meses. La casa de Carmen fue lo primero. Rodrigo la reformó con sus propias manos. Llamó a 2 albañiles del pueblo, pero él mismo mezcló el cemento, cargó los blocs, subió al techo. Las paredes nuevas eran del mismo barro de siempre, porque Carmen no quiso otra cosa. Mi casa es de tierra como yo, dijo, pero el techo era firme. Las ventanas tenían vidrio nuevo y las puertas tenían chapas que se abrían desde adentro. Las ventanas siempre estaban abiertas. Siempre. Carmen no la cerraba ni cuando hacía frío. El aire tiene que entrar, decía. Esta casa ya estuvo cerrada demasiado tiempo. Canelo dormía adentro ahora en una cobija vieja junto a la puerta del cuarto de Carmen. No en la entrada, no afuera, adentro. Carmen le ponía su plato de comida cada mañana como antes, pero ahora le agregaba un pedacito de pollo o de queso. Se lo ganó. Le decía a Rodrigo, ese perro me esperó más que cualquier cristiano. La hortaliza volvió a crecer. Tomates, chiles, calabazas, cilantro, quelites. Carmen salía cada mañana a regarla con una regadera vieja que Rodrigo le compró nueva, pero que ella no quiso. Esta todavía jala, no seas Gastón. Los sábados volvió a la feria del pueblo con su mesita de siempre, sus verduras acomodadas en montoncitos, y Canelo echado debajo de la mesa espantando moscas con la cola. Rodrigo construyó su casa al lado, pequeña, sencilla, de frente a la casa de su madre. Cada mañana cruzaba el patio y desayunaba con ella. Café de olla, tortillas hechas a mano, huevos de las gallinas que Carmen volvió a criar. No hablaban mucho, no hacía falta. El desayuno juntos era la conversación. Lupita vivía con ellos. Después de la audiencia, donde declaró contra sus propios padres con la voz firme y las manos temblando, el juez preguntó si había algún familiar que pudiera hacerse cargo de ella. No lo había. La madre de Graciela ya había muerto. La familia de Tomás vivía lejos y nunca tuvo contacto con Lupita. No había tíos, no había abuelos, no había nadie. El juez miró a Lupita y le preguntó directamente, ¿con quién quieres vivir? Lupita no dudó. Volteó a ver a Rodrigo, que estaba sentado en la sala. Luego volteó a ver a Carmen, que la miraba desde una banca al fondo de la sala con los ojos húmedos, y respondió, con ellos, con mi abuelita y con mi tío. Son la única familia que me queda. El juez le dio la custodia temporal a Rodrigo. Carmen la recibió como si siempre hubiera sido suya. Le enseñó a regar la hortaliza, le enseñó a hacer tortillas, le enseñó a acomodar las verduras en la feria para que los tomates se vieran más rojos y las calabazas más gordas. Lupita la escuchaba con una atención que no le daba a nadie más, como si cada cosa que Carmen le enseñaba fuera una forma de pedirle perdón sin decirlo. Carmen nunca le echó en cara lo de sus padres. Nunca, ni una vez. Una tarde, Lupita le dijo, «Abuelita, perdóneme. Yo sabía y no hice nada». Carmen la agarró de las manos, la miró a los ojos y le dijo, «Tú me pasabas comida por ese agujero cuando nadie más se acordaba de mí. Tú me dibujabas flores para que no se me olvidara que afuera había color. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso, mija, no necesita perdón. Eso necesita gracias». Lupita la abrazó y lloró. Pero esta vez lloró diferente. Lloró limpio. Graciela y Tomás fueron condenados.
privación ilegal de la libertad agravada por el parentesco y la edad de la víctima, fraude, falsificación, maltrato. Tomás recibió 8 años. Graciela recibió 12. El juez leyó la sentencia citando los dibujos de Lupita que se encontraron debajo del colchón como evidencia del grado de aislamiento y crueldad. Graciela gritó en la sala que era inocente. El juez no la miró. Nadie la miró. Perdieron todo. La casa que ya no existía, el terreno que nunca fue suyo, el dinero que se gastaron, la hija que los eligió a ellos y luego eligió la verdad. Todo. Una tarde de domingo, Rodrigo estaba sentado en el patio entre las dos casas. Carmen hacía tortillas en la cocina. Lupita le ayudaba. Canelo dormía al sol. Las gallinas picoteaban alrededor. Los cerros estaban igual que siempre, pelones y quietos, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado, y la tierra seguía ahí. La misma tierra que quisieron robar, la misma que Carmen se negó a dejar, la misma donde la encerraron, la misma donde su hijo la encontró, la misma donde ahora vivían los tres juntos con la puerta abierta y un perro Canela que por fin dormía tranquilo. Rodrigo miró la casa de su madre, las ventanas abiertas, el humo saliendo de la cocina, el olor a tortillas, y pensó que su madre tenía razón. Siempre tuvo razón. La tierra no vale por lo que cuesta, vale por lo que uno aguanta para no perderla. Dicen que la bondad de una persona se mide por lo que da sin esperar nada a cambio, pero yo creo que se mide por otra cosa. Se mide por lo que aguanta antes de dejar de creer en la gente. Doña Carmen aguantó 8 meses en la oscuridad, encerrada por las mismas personas que ella crió con sus manos. Y cuando salió, no salió con odio. Salió a regar su hortaliza, a hacer sus tortillas y a enseñarle a una niña que el mundo todavía tiene cosas buenas. Si eso no es fuerza, yo no sé qué es. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Rodrigo? ¿Habrías perdonado o habrías hecho lo mismo? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con alguien que valora a su madre. Y suscríbete porque cada semana te traigo una historia que no vas a poder dejar de escuchar porque las cadenas se rompen. Pero el amor de una madre ese no lo tumba nadie. M.